Señores, en estos días olímpicos acaba de aparecer aquí en Montevideo un libro que seguramente puede interesar a mucha gente, que tiene que ver con, bueno, creo que el título ya lo adelanta, La Ráfaga Olímpica, Colombes y Ámsterdam. Hay una alusión directa, ¿verdad?, ya desde el título, sugerida hacia actuaciones uruguayas. Su autor es un periodista, Gerardo Basorelli. La edición corresponde a fin de siglo. Es un libro de casi 250 páginas y que, según la contratapa, narra mucho más que las hazañas celestes en Colombes y Ámsterdam. Se trata de un minucioso trabajo de reconstrucción de hechos en el que salen a luz historias sorprendentes y protagonistas inesperados. Por ejemplo, una guerra política declarada entre Nacional y Peñarol, cuyos líderes estaban enfrentadas en la interna del vallismo, que motivaría que Valle y Ordóñez inclinara la balanza a favor del bando en el que estaban sus fieles. Esa postura de don Pepe resultaría decisiva, dice la contratapa del libro, y de aquel enfrentamiento que mezcló rivalidades futbolísticas y ambiciones políticas nació la idea del viaje a Colombes. Pero, ¿qué les parece si, más que nada, los contenidos de este libro son contados por su autor, que está en estos momentos en línea con nosotros, Gerardo Basorelli? Buen día. Hola Jorge, un placer estar contigo, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Un libro que nace bajo qué inspiración, la atención hacia el deporte uruguayo, más especialmente el fútbol, o la atracción que provoca en ti los Juegos Olímpicos. Y básicamente la idea del libro era hurgar un poco más sobre lo que fueron las conquistas de Colombes y Ámsterdam a nivel futbolístico. Después, a medida que fui profundizando en la investigación, me fui chocando con situaciones que excedían lo futbolístico. Entonces ahí es cuando el libro termina cambiando de rumbo, digamos, y termina siendo más que un libro de fútbol, un libro que cuenta cómo las cosas que pasaban en el Uruguay de los años 20. Vos, al leer la contratapa, más o menos dabas una idea del contenido del libro, en la parte en la cual aparecen protagonistas sorpresivos, inesperados, como Valle y Ordóñez. Eso de los líderes enfrentados en la interna del vallismo eran el doctor Atilio Narancio, que era de Nacional, y el doctor Julio María Sosa, de Peñarol. Sí. Cuando se produce el cisma del fútbol uruguayo en el año 22, que es cuando Peñarol es expulsado de la asociación y termina fundando la Federación Disidente, en ese momento Valle de Ordóñez juega un rol fundamental apoyando a Nacional y a la asociación, que es donde estaban sus fieles, porque el Julio María Sosa, de Peñarol, que encabezó esa federación, estaba enfrentado con don Pepe, porque para las elecciones de 1922 Valle de Ordóñez había preferido al ingeniero Cerrato para postularlo a la presidencia, Claro. Desplazando a Sosa. Entonces en la interna del vallismo se generó ese enfrentamiento de los sosistas contra Valle de Ordóñez, que termina, yo digo que es insólito, ¿no?, que de una pequeña pelea en la interna de un partido político termina surgiendo la gloria del fútbol uruguayo, porque todo eso genera que Peñarol se va a la Federación, Nacional a la Asociación, se genera una especie de guerrilla, una competencia, cada uno tenía su propia selección uruguaya, y la división era tal que cada uno quería ser exitoso en lo que hacía para prevalecer sobre el otro. Entonces es cuando Narancio, antes de la Copa América de 1923, le promete a los jugadores que si salen campeones, los lleva al año siguiente a los Juegos Olímpicos de París. Y después viene toda una historia de espionaje, porque había que afiliar a la asociación a la FIFA para poder quedar habilitados para competir en Colombes. Y fue todo un secreto de Estado en el que participa el Ministerio de Relaciones Exteriores, toda gente fiel a Valle de Ordóñez, para que no se enteraran la gente de Peñarol y de la Federación, porque si se enteraban podían adelantarse en una jugada y ser ellos quienes se afiliaran a la FIFA y ser la Federación quien compitiera en los Juegos Olímpicos de Colombes. Qué extraordinario, ¿no? La verdad. Extraordinario. Siempre se ha hablado que la política y el fútbol tienen mucho que ver,
pero en este caso parece absolutamente claro, ¿no? La conexión del fútbol, la política y las decisiones que tenían que ver con el deporte uruguayo. Es un libro que te gustó hacer, sin duda. Sí, sí, la verdad, siempre sentí de chiquito que me fascinó la historia de Colombia. Yo siempre decía en broma que si existiera la máquina del tiempo yo elegiría aparecer en 1924 y estar con Nasazzi, con el Vasco Sea, Petrone, ahí en Colombia, porque desde chiquito que mis primeras lecturas futbolísticas sobre la historia del fútbol uruguayo, eso me fascinó más lo de Colombia que lo de Maracaná, porque lo de Maracaná fue más bien un partido, una tarde, una hazaña de 11 tipos que dijeron vamos arriba que ganamos, y ganaron contra todos los pronósticos. Pero lo de Colombia era como una aventura de una banda de muchachos jóvenes que se decidieron a cruzar el Atlántico, el viaje en barco que duró 22 días, aparecieron allá en Europa que nadie los conocía, y bueno, y surgen una cantidad impresionante de anécdotas, algunas divertidas, ¿no? Te tiro alguno, por ejemplo, en plena concentración allá, Uruguay, en vez de ir a la Villa Olímpica, que el Vasco Sea la catalogó como un campo de concentración, parece que era tenebrosa, decidieron salir a buscar los dirigentes a algún lugar para alojar a la delegación y encontraron un castillo que pasó a la historia, el castillo de Madame Pain, que fue una señora mayor que acogió a la delegación y se ganó el cariño de toda la gente. Incluso durante años se mandaron cartas con los jugadores y los dirigentes. Y en plena concentración en ese castillo, un día desaparece Leandro Andrade. Leandro Andrade fue el jugador estrella, el Diego Forlán de aquel momento, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Asombró, maravilló a todo el público francés, lo bautizaron la Maravilla Negra, y no solo el público francés, sino que conquistó el corazón de las francesas, ¿no? Había desaparecido Andrade, nadie sabía dónde estaba, y el loco Romano tenía un papelito con una dirección que le había dejado Andrade por si llegaba a pasar algo como eso. Y hacia esa dirección fue Romano, tocó timbre tímidamente, apareció una rubia despampanante y Romano pregunta por Mesía Andrade. La rubia sonríe, va hasta el fondo y aparece el negro con una bata de seda, como un galán ahí pasando la tarde con esta rubia. Claro. Hay mil historias de Andrade, hay para escribir un libro entero solamente con las historias de este hombre, ¿no? Sí, un personaje de película, Andrade. Porque desde su extracción hasta esa cúspide que vivió y luego su caída, sí. Todo un comentario, digamos, de muchas cosas que pueden pasar por el ser humano, pero evidentemente Leandro Andrade fue una figura que se cuenta que en Europa, en Francia, como tú decías, despertaba el interés de todos los franceses y especialmente de las francesas. Y quedó allí viviendo, creo, un tiempo, además, ¿no? Él después se quedó, cuando la delegación se vuelve, él no vuelve con todos los jugadores y los dirigentes, él se queda un tiempo allá, y después reaparece por acá, por Montevideo. Sí. Es como decís vos, es un libro aparte, la verdad que, mirá, yo justamente hace un mes y medio, 2 meses, publiqué un libro que se llama Héroes de Nacional. Ahí cuento historias de 91 jugadores, de ídolos, símbolos de la historia. Uno es Andrade. Ahí profundizo más sobre este tipo de historias de jugadores como Andrade. Y ojo que hay otro también, como el capitán, el gran mariscal Nasazzi, que hay una situación que esta me la contó Juan Facio, que el padre de Facio fue capitán de Nacional de los años 30 y era gran amigo de todos esos jugadores. Y resulta que Nasazzi también rompió un corazón en París y a la francesa en cuestión le dijo que si algún día iba por Montevideo, bueno, que se casaban, no sé, alguna promesa de amor, ¿no? Y resulta que tiempo después aparece en Montevideo la francesa y Nasazzi ya estaba casado, no sabía qué hacer. La tenía escondida, pero no era feliz, por lo que me contaba Juan. No era una doble vida que le gustara tener a Nasazzi, más bien estaba bastante incómodo con esa situación. Claro. Pero como decías vos, es un libro que sí, la verdad me encantó hacerlo, porque fui a medida que iba investigando y salían a luz cosas que eran maravillosas, ¿no?, para contar.
Creo que es un libro que a la gente que le interesa poco el fútbol, este libro le va a encantar, y a los que amamos el fútbol, nos va a gustar conocer más cosas, conocer esas pequeñas historias que hay detrás de la gran historia de Colombes y de Ámsterdam también, que es un capítulo que queda, lo de Ámsterdam queda un poco opacado por lo de Colombes, porque obviamente lo de Colombes fue lo primero, fue la aventura de ir a descubrir el viejo mundo. Claro. Es interesante, y además es interesante observar lo que ha significado el fútbol, digamos, a lo largo de la historia uruguaya, ¿verdad? Es decir, lo que el fútbol nos ha dado, lo que ha vivido pendiente nuestra población de nuestros futbolistas, de las grandes victorias, cómo se consiguieron y de qué manera, porque tú estás relatando esta mañana cosas que están en este libro que seguramente serían inaplicables en el hoy por hoy, ¿verdad? Cómo el fútbol ha cambiado también. Sí, ha cambiado. Tan es así que, fíjate que 22 días demoraron en cruzar el Atlántico en el 24. Incluso uno de los jugadores, que yo publico las crónicas que él escribía, Alfredo Civechi era uno de los jugadores de ese plantel, sí. Viajó también como enviado del diario El Bien Público, y en cada escala que hacía el barco, primero en Porto Alegre, luego en Dakar, finalmente en Vigo, iban enviando crónicas. Y es maravilloso leer lo que mandaba el periodista, entre comillas, ¿no?, que era jugador de fútbol. También están las crónicas que publico acá de Valle Verdes, que fue el enviado especial del diario El Día. Y el título del libro, La Ráfaga Olímpica, surge cuando Uruguay juega en Vigo, el primer partido amistoso que juega en Europa, donde la exhibición futbolística fue maravillosa, y eso genera que un periodista español del diario El Faro de Vigo titulara: "Por los campos de Coya ha pasado una ráfaga olímpica", como una especie de profecía de que estos celestes que habían jugado ahí iban a hacer las maravillas que hicieron luego en París. Claro. Y después pongo el currículum de los 18 olímpicos para más o menos conocer detalles de dónde habían salido. Te pongo dos ejemplos. La división del fútbol que se produjo con la expulsión de Peñarol, que va a la federación, eso genera que para armar la selección uruguaya hubiera que apelar a jugadores desconocidos. Imagínate que la mitad del poderío, la mitad de los jugadores estaban inhabilitados para ser convocados porque estaban en la federación disidente. Entonces había jugadores como José Piandiveni, que era la gran figura de aquel entonces, y había que encontrar un sustituto, y ahí aparece, de pura casualidad, aparece Perucho Petrone, que fue un día a despedir a sus compañeros. Se estaban probando más de 70 jugadores en las preselecciones. Sí. Se armaban partidos en el interior, y un día se juega un partido en Colonia y Petrone había quedado afuera de uno de esos equipos. Y fue hasta la estación de tranvía a despedir a sus compañeros, y resulta que eran 10, faltó uno. Y le dijeron: dale, venite. Y ese día hizo 4 goles, deslumbró a todos, y ahí se ganó el puesto de centro delantero. Y también aparece de casualidad José Nasasi, que era centro delantero de Bellavista, y alguien se acordó que una vez había jugado de zaguero, entonces lo convocaron y lo probaron como zaguero, lo vieron y dijeron: ya está, no solo es el zaguero, sino que es el capitán y el líder del equipo. Sí. Y situaciones insólitas, cómo se fue armando ese equipo nuevo. Después ya para Ámsterdam 28, con la reunificación del fútbol, quedan habilitados todos los jugadores de Peñarol. Empiezan a aparecer jugadores como Gestido, que era hermano de quien posteriormente fuera presidente de la República, Arremón, Campolo, Lorenzo Fernández, el gallego, otro caudillo, jugador de Peñarol. En el libro también pongo las repercusiones de la conquista de Colombes, de medios de prensa a nivel internacional. ¿Qué estaba haciendo el doctor Narancio, que fue el denominado padre de la victoria? ¿Dónde se encontraba? También es insólito. ¿En qué lugar se encontraba? ¿Cómo se enteró que Uruguay había salido campeón en Colombes? Y una cantidad de pequeñas historias, algunas divertidas y otras no tanto, como el último capítulo del libro, en el que el título del último capítulo es El Panteón de los Olímpicos, que ahí es donde
voy contando y creo que al escribirlo se me caía algún lagrimón, donde voy contando cómo fue el final de cada uno de aquellos gloriosos campeones, cómo terminaron sus vidas. Claro. Alguna, como hablábamos hace un rato, en el caso de Andrade, que murió en la miseria, sí, casi ciego. Sí. La ceguera de Andrade se produce, se inicia en el partido en la semifinal de Colombia 24, cuando por evitar un gol de los holandeses, que ya iban ganando 1-0, por evitar el segundo gol de los holandeses, se pega la cara contra el palo, y eso empezó a generarle una pequeña ceguera en uno de los ojos, que se fue acentuando con el correr de los años, hasta morir de tuberculosis, y en la miseria total, sí, con apenas 50 años. Una historia de novela, ¿no? Sí, una historia de novela. 14 capítulos tiene el libro La Ráfaga Olímpica, Colombes y Ámsterdam, que ha sido editado por Fin de Siglo. Gerardo Basorelli, gracias por ayudarnos a darle información a nuestra audiencia cuando observe este libro en las librerías de Montevideo y del interior, para que tenga una idea clara con respecto a sus contenidos. Nos parece realmente un emprendimiento editorial muy interesante, una tarea periodística además muy interesante. Te deseo mucha suerte, Gerardo. Y déjame felicitar al diseñador de la tapa, que no sé si lo tenés ahí, el libro. Sí, lo tengo. La verdad que yo quedé impactado con esta tapa que hizo Nelson Olivera, se llama. Exacto. Que el autor de este dibujo es una obra de arte, la verdad. Yo decía en broma en la editorial, digo, es mejor la tapa del libro que el libro mismo. Es como un pájaro que vuela en la pierna de un jugador de fútbol que se descubre que es uruguayo y que lleva atada una pelota, ¿eh? Con el cielo celeste ahí de exactamente. La verdad que se pasó el hombre. Gerardo Basorelli, autor de La Ráfaga Olímpica, Colombes y Ámsterdam, estuvo en la mañana de Tiempo Presente. Gracias y hasta pronto, Gerardo. Gracias a vos, Jorge. Adiós, adiós, adiós.